Bueno, hace un tiempo, hace unos años, existía un género literario que se conocía como comedia y había llegado a los teatros, al cine, pero es algo que está desapareciendo porque todo mundo se siente ofendido y ya no se pueden hacer bromas. Pero en esos tiempos hubo una película en que el fin era tratar de derrocar a un rey. Y se necesitaban tantas manos como fueran posibles, porque el rey tenía de su lado al ejército y habría que pelear. Entonces le dan una espada a alguien que no podía ver. Era comedia, recuerden. Entonces, la siguiente escena, o ya a final de la batalla, se ve a esta persona dando espadazos, cansado. Pero todo el tiempo había estado peleando con un muro. Así pasa cuando nosotros no entendemos lo que es la verdadera batalla espiritual. Hay cristianos que dicen que están batallando y batallando, pero ni siquiera saben de lo que se trata esa batalla. Algunos hasta hacen representaciones y dicen, bueno, mis armas no son físicas, pero son espirituales, y están batallando, dando espadazos al aire. Hay incluso una pseudocristiana que tiene una canción que dice, machácale la cabeza al diablo. Suena chistoso, pero tristemente es algo que representa a todo un movimiento de cristianos que dicen batallar la batalla espiritual, pero no saben de qué se trata. Incluso hay algunos que están cautivos de falsos maestros que pretenden venderles liberaciones espirituales porque no conocen de qué se trata la batalla. Acompáñenme, por favor, a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10. Vamos a exponer los versículos 3 a 6, pero voy a leer desde el versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estoy presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque es por ti y para ti que nos hayamos reunidos. Es el día del Señor y has convocado a tu pueblo. Te pedimos, Señor, que dispongas nuestros corazones para escuchar tu palabra, para entender esta verdad que nos enseñas en tu palabra, conocerte más a ti, conocer más de qué se trata la vida cristiana en este mundo caído. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento a ti. Si hubiera entre nosotros aquellos que todavía no se han arrepentido, que todavía no creen, que tu palabra sea usada por tu Espíritu para humillarnos a todos nosotros, para arrepentirnos, para creer y dar gloria, honra y alabanza al único y verdadero Dios que eres tú. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta carta de Corinto, escrita por Pablo, fue escrita a una iglesia que estaba en Corinto, en la ciudad principal de una provincia comercial. Y esta era una provincia que conectaba a muchas regiones de Grecia. Y como sucede en muchos lugares donde hay puertos o hay comercio, hay gente que no es del lugar, hay gente que visita, pero hay algo que pasa en la cultura, que se da un desenfreno moral y cultural. Y eso era lo que pasaba en Corinto. Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Se puede leer en Hechos 18.
Y entre los diversos problemas que tenía esta iglesia es que no se podían divorciar de la cultura que los rodeaba. Y esto impactaba no solo su conducta, sino también su doctrina. Pero como en toda iglesia, se pueden presentar falsos maestros. Después de año y medio que estuvo en Éfeso, Pablo escribió su primera carta y hablaba de los problemas doctrinales y morales. Más tarde, Timoteo, que lo había enviado, y Tito más tarde, le reportan de la existencia de falsos maestros que habían llegado a la iglesia. ¿Qué es lo que buscaban esos falsos maestros? Desacreditar a Pablo para entonces introducir sus falsas doctrinas. Y entonces, Pablo hace un segundo viaje a Corinto. Y en este segundo viaje no le va bien. La iglesia estaba dividida, había problemas y él decidió mejor dejar el lugar un tiempo, esperando que el tiempo les pudiera hacer recapacitar a los corintios de sus errores. Y es entonces que envía a Tito. Encuentra entonces a Tito en Macedonia, en Filipos es probable que haya escrito esta carta, y por una parte, en los primeros 9 capítulos vemos cómo Pablo se está gozando del arrepentimiento que habían mostrado la mayoría de la iglesia. Pero parece que hace una pausa y le llega una mala noticia. Los falsos maestros habían prosperado y había una minoría que había tenido cierto éxito en este mundo, en esa iglesia, y habían hecho quedar mal a Pablo acerca de si él era o no realmente un apóstol. Por eso vemos un cambio de tono en el capítulo 10. En el primer capítulo vemos que dice Pablo y Timoteo, pero en este capítulo, en el versículo 1, empieza diciendo yo, Pablo, y toma un tono más serio, más duro, sarcástico. Hay quienes dicen que esta carta es la más personal de todas sus cartas, en donde tiene un problema personal y enfrenta con la doctrina a estos falsos maestros. Siempre que hay correcciones, siempre que hay llamadas de atención, va a haber una parte que se va a quedar resentida, que lo va a tomar personal, y eso era lo que pasó en Corinto. Había una minoría que tenía ese problema con esta doctrina, con Pablo, porque les había llamado la atención. ¿Qué hace Pablo? Responde a las acusaciones, porque estas acusaciones habían hallado cabida en esa minoría y en algunos de la mayoría que se había arrepentido. Empecemos entonces con nuestro texto. Vamos a ver a un apóstol humano, mas no carnal. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo había sido acusado de andar en la carne, es decir, guiado por sus deseos carnales. Y lo acusaban de varias cosas. Que le decían, es que tú escribes muy avalentonado, muy echado para adelante, diríamos. Pero cuando estás presente, eres muy temeroso, eres muy débil. Estaban diciendo que él estaba defendiendo solo su reputación y no la verdad. Recordemos qué había pasado. Pablo había hecho un segundo viaje, no había tenido éxito estando en persona en la iglesia y entonces tuvo que regresarse. Por eso lo acusaban de débil. El ministerio de Pablo parecía a los ojos humanos un fracaso. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo, estaba habiendo persecución, él había recibido mucho rechazo, no solo ahí, sino en otras partes. Incluso lo que recaudaba, algunos lo acusaban de que lo estaba usando mal. ¿Cómo responde Pablo? Pablo demuestra su carácter. Él dice, yo soy semejante a Cristo. Hay muchos que confunden la paciencia de Cristo con debilidad o con tolerancia del pecado. Y si no, échenle un ojo a la inauguración de las Olimpiadas. Y la verdad es que hay gente que cree que Cristo es débil. Pero la realidad es clara en la palabra. El Salmo 2, versículos 4 y 5 dice que Él mora en los cielos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. No confundamos la paciencia de Cristo con debilidad. Él es paciente, pero no es débil. Y Él va a regresar. ¿Qué hay de su supuesto fracaso? Pablo, más temprano en esta misma epístola,
manifiesta que él encontraba su consuelo. Él dice, Cristo nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Más adelante él diría, mas a Dios doy gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No, Pablo no era un fracaso, no importa lo que diga el mundo. Pablo, apóstol, estaba siendo tratado en su carácter por Dios y él estaba hablando la verdad. En cuanto a lo recaudado para Judea, él afirma que incluso ni siquiera había sido gravoso a la iglesia. Él había trabajado. Y en tono de respuesta, deja un reclamo a esa minoría. Y lo pudimos leer en el versículo 2 que leímos. Él habla con cierta ironía, con cierto sarcasmo acerca de las acusaciones. Pero vamos a nuestro texto. Él habla de que andamos en la carne, pero no según la carne. ¿Qué quiere decir la carne? La carne tiene que ver con aquello que es en oposición al alma, aquello que es de la naturaleza humana. Pero fíjense cómo él dice, andamos en la carne, mas no según la carne. El problema o la diferencia no está en la carne, está en la preposición. Él dice, sí, estamos en la carne. Cristo mismo, como dice en la carta de Timoteo, fue manifestado en carne. El autor de Hebreos dice, en los días de su carne. Lo que está diciendo Pablo es que somos humanos de carne y hueso. Él como apóstol y nosotros como cristianos. Y el andar como humanos en este mundo caído, aunque seamos cristianos, no nos libra de necesidades, de limitaciones, de penas o de aflicciones. Pero si hace una aclaración, estoy en la carne, soy humano, pero no ando según la carne. Acompáñenme a Romanos 8, versículos 1 y del 4 al 5, por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pablo está diciendo, soy humano, pero no ando conforme a una naturaleza caída, no con celos y contiendas y disensiones, como dice en la primera carta a Corintio, no en pecado, en lo oculto o en lo vergonzoso, no desordenadamente como lo escribió en la carta tesalónica, no con base en los sentidos, sino por la fe, como también dice en esta carta. En esencia, así como Pablo, nosotros estamos en esta tierra, en un mundo caído. Somos seres humanos, pero si verdaderamente somos cristianos, no vivimos como los hombres caídos. Hay una clara referencia a la guerra. Lo podemos ver en el texto cuando dice que militamos, no militamos según la carne. El hablar de milicia o de militar como verbo es una palabra usada por Pablo por Pablo, y en el Nuevo Testamento la encontramos siempre asociadas con campañas militares, con ejércitos o soldados. Por implicación, Pablo siempre la usa en el ministerio apostólico y en concreto en la lucha que tenemos con la carne, es decir, con un conflicto espiritual. Pablo está diciendo, la vida cristiana es una guerra. Y si no te has dado cuenta de que la vida cristiana es una guerra, es porque quizás todavía no has entrado a ella. Todavía no te has arrepentido. Todavía no tienes las luchas que todo cristiano, por naturaleza, al estar en un mundo caído, tenemos. Una guerra que implica un constante ataque. Quizás no lo vemos. No vemos a nuestros enemigos batallando con nosotros. Pero hay un constante bombardeo acerca de las ideas de este mundo. El hombre es un animal. Y eso poco a poco merma la idea acerca de lo que la Biblia nos enseña. El hombre no es un animal, no es una planta. El hombre es creación de Dios hecho a su imagen. La evolución. A cada ratito. Hace millones de años esta criatura apareció.
Y son bombardeos que nos van mermando en nuestro entendimiento y en nuestro conocimiento. Porque con el tiempo pasa y conforme estas imágenes y estas ideas van impactando nuestra mente, la forma en que nos vamos acercando a la Biblia puede ser afectada. En las iglesias, perdón, en las escuelas, las falsas iglesias también, en las escuelas, en las noticias, nos invaden de ideas en lugar de enseñarnos a pensar. Y entonces hablamos de la liberación de la mujer, del patriarcado, del amor a mí mismo, porque ¿cómo voy a amar a los demás si no me amo a mí mismo? Y son bombardeos constantes. Si eres cristiano, estás en guerra y esos son ataques que te dan constantemente. En el Nuevo Testamento vemos a la vida cristiana como una batalla en el interior. Pablo dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:23. Habla de esa lucha espiritual que todo verdadero cristiano tiene en su interior contra la carne. Tenemos enemigos invisibles. Pablo nuevamente dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Tenemos esos enemigos, tenemos esa guerra. A Timoteo le dice, estás en la batalla de la fe. Se manifiesta en muchas formas. En algún momento el autor de Hebreos habla de que esto es un gran combate de padecimientos, vituperio y tribulaciones. Esa es la vida cristiana. Pero no basta ello. Tenemos que identificar al enemigo. Juan, el apóstol, en la revelación que tuvo en Patmos acerca de Apocalipsis, habla de que es la ira de Satanás combatiendo, desatada contra los hijos de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Sí, hermano, si eres hermano en la fe, estás en medio de una batalla. Y por eso Pablo insta en Efesios 6:11, acompáñenme por favor, a este mandato. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es la realidad. Estamos en una batalla. Y esa batalla no es simplemente, órale, éntrale. No, Dios nos da armas. Acompáñenme al siguiente versículo, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia, este término confirma lo que nos está diciendo Pablo. Estamos en guerra. Nosotros somos seres humanos, pero no vivimos conforme a la carne. No somos carnales y por ende nuestras armas tampoco lo son. No usamos espadas y flechas, no usamos poderes terrenales, no usamos elocuencia o sabiduría humana. Usamos armas. Y este término de armas no habla de armas meramente de defensa. Habla de armas que tienen que usarse para atacar. Son ofensivas. ¿De quién son estas armas? De los soldados de Jesucristo, como le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta. Nuestras armas no son carnales, porque nuestro enemigo no es carnal. Acompáñenme a 2 de Corintios 11, versículos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nuestra lucha es contra huestes espirituales, aunque se vistan con uniformes celestiales. Recordemos que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar, como lo dice Pedro. Detrás de todos los que se oponen a Cristo, de todos los que se oponen a Cristo,
están los poderes malignos, invisibles, los poderes de Satanás, del diablo. Aunque no lo sepan o aunque lo nieguen, aunque nieguen la existencia de Satanás, están detrás del padre de mentiras. Y no hay neutralidad. Cristo nos dice que el que no es conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Marcos 12:30. No hay neutralidad, hermanos. O estás con Cristo o estás sin Cristo y en contra de Él. Son armas poderosas. Pablo dice, son armas poderosas, porque hay un poder divino que Dios nos ha dado en ellas contra nuestros enemigos espirituales. ¿Qué tan poderosas? Pues es este mismo término de poderoso, es el término que usa María en su Magnificat, alabando a Dios, porque dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Lucas 1:49. Así de poderosas. Los discípulos en el camino de Maús hablan de Jesucristo Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Este poderoso es el mismo término que se usa para las armas. Recordemos las palabras del profeta Zacarías. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa fue la confianza de David. Le ofrecieron la armadura de Saúl, la espada de Saúl, y él dijo, no, con mi Señor. Esas son las armas que necesitamos en esta batalla. ¿Cuáles son? La palabra de Dios, la espada del Espíritu, como Pablo le llama en Efesios 6. Y debe de ser una palabra sin adulterar, como Pablo mismo lo hizo saber a los corintios, pues no son con muchos, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y de delante de Dios, hablamos en Cristo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de su poder. Es un error pretender traer el mundo para convencer a las cabras. Las ovejas escuchan la voz de Dios. La oración. Hablando de la armadura de Dios, Pablo dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando nosotros no dependemos de Dios, estamos dependiendo de nosotros mismos. Son armas espirituales y estamos en la carne, mas no según en la carne. Hemos de ir y postrarnos ante Dios para que sea Él el que en poder de su Espíritu nos ayude, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Segunda de Corintios 6, del 6 al 7. Es así como hemos de batallar esta batalla. Cuando el cristiano o la iglesia optan por armas carnales, no están haciendo más que secularizar o paganizar su vida. ¿Cuáles armas carnales? Hay mucha variedad, pero pensemos en algunas. El paganismo. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Prácticas que no son cristianas. Quema de papeles para olvidar tu pasado, liberaciones colectivas, pacta con Dios. Todo este tipo de cosas que no tienen respaldo bíblico, aunque suenen cristianas, son paganas. No, le voy a rezar a mi abuelito que ya está allá. Todo eso es paganismo. Si no tiene sustento bíblico, estamos acudiendo al mundo para ser avergonzados ante el mundo. Armas humanistas, la psicología. Nuevamente, ámate a ti mismo. No seas víctima del patriarcado. Cuídate a ti mismo, abrázate. Todas estas ideas nos llevan a un egoísmo y a aborrecer lo que la palabra demanda de cada uno de nosotros. No, hombre, haz crianza respetuosa y únicamente terminas criando demonios bien preparados.
la justicia social. No, hombre, no hay perdón en Cristo. Si tú tienes dinero, eres malvado y no vas a poder ponerte a cuentas nunca. Todo esto invade a las iglesias y a los cristianos. Las armas carnales carecen de poder para salvar y para madurar nuestras almas. El poder de Dios se manifiesta a través de los medios que Él nos ha dado. Acompáñenme a 1 Corintios 1, versículos 18 a 19. Es la sabiduría de Dios la que nos va a dar ese camino, esa fortaleza, esas armas y esa victoria. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es por fe que Dios nos da la victoria. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Hebreos 11 del 32 al 33. Es la fe, es la palabra de Dios. ¿Y para qué nos da esas armas espirituales? Para destruir las fortalezas. Nuevamente, esta destrucción de fortalezas nos habla del carácter ofensivo y espiritual que tiene nuestra contienda. No es nada más encerrarnos y guardarnos y negar que el mundo existe. No, ser ofensivos, porque esas fortalezas están. Y cuando Pablo usa la palabra destrucción, está hablando de demolición, de extinción. Debemos de tener cuidado cuando pretendemos negociar con la sabiduría de este mundo. Es un error, como les dije, pensar que existe una especie de neutralidad. No, cuando nosotros hacemos caso a la psicología, recordemos que son aborrecedores de Dios, niegan a Dios, buscan justificarse. Todo conocimiento parte de una cosmovisión, un sistema de principios o creencias o dogmas, verdades que no pretendemos negar. Eso parte para entender cómo vemos el mundo. Dos arqueólogos pueden ver el mismo fósil, pero alguien que tenga una visión evolucionista va a decir tiene millones de años. El creacionista, el que sabe que Dios creó el mundo, el universo en 6 días, sabe que es producto muy probablemente del diluvio. Hay casos constatados en que existe tejido blando como piel, como sangre en ciertos fósiles encontrados en los mismos lugares donde hay otros fósiles. Y está documentado que los evolucionistas dicen, no está mal, porque tiene millones de años. Prefieren negar la evidencia a rendirse a los hechos. Los psicólogos, la palabra psique viene de alma y muchos la niegan. No saben explicarla. ¿Qué es lo que dicen los psicólogos? El problema es el mundo, tu crianza. ¿Qué te hicieron? No, la Biblia es clara, el problema está en ti, es tu pecado. Necesitas amarte a ti mismo. No, créemelo, ya nos amamos demasiado. Y es nuestro amor propio el que nos limita a amar a Dios y amar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Esos dogmas, esas afirmaciones que se asumen como innegables. El mundo no niega esos dogmas. Hacen creer a los cristianos que los niegan. Y nos dicen, no, es que tú nada más crees un libro. Pero la realidad es que ellos mismos son dogmáticos. Tienen afirmaciones que no pretenden negar. Por ejemplo, ellos dicen, solo hay materia, no hay más que la materia. Dicen, solo el método científico y terminan haciendo filosofía de la ciencia. Y hoy es difícil distinguir qué es ciencia realmente. Tan impregnada está de ideología que no pueden decir que es una mujer.
La misma facultad de ciencias, de medicina, ya estableció el tercer sanitario, ya no hombres ni mujeres. ¿Eso es ciencia o es ideología? Cuando la iglesia le abrió las puertas, hubieron consecuencias. Y entonces empezaron a tratar de justificar la evolución a través de una especie de espacio entre Génesis 1 y Génesis 1.1 y Génesis 1.2, la equidad de género, ya hay pastoras, la ideología, el lenguaje inclusivo. Eso es lo que pasa en la iglesia, pero eso es lo que pasa también en nuestras mentes. Las armas que nos son dadas no son instrumentos de remodelación. No es arreglar los elementos que el mundo da. No es cristianizar los elementos paganos. Son armas de destrucción. ¿Y qué hemos de destruir? Las fortalezas. Cuando hablamos de fortalezas, hablamos algo que tiene sostén o que es algo seguro, como en los castillos, como fortificar. Se usa para describir aquello en lo que reposa nuestra confianza meramente humana, obviamente. Son los terrones de las murallas. ¿Han visto las murallas? ¿Cómo tienen de repente partes más fuertes, que son más gorditas, donde están los arqueros generalmente? Bueno, esos son los terrones. Y a eso se refiere Pablo. Son esas columnas fuertes que están en los argumentos, donde los enemigos se atrincheran para contraatacar. Y Pablo lo está aplicando para todo tipo de argumentos y razonamientos que terminan con conductas erróneas. Si nosotros pensamos mal, vamos a actuar mal. Si nosotros pensamos que derivamos de los animales, vamos a terminar buscando en los animales la moral. Si nosotros pensamos en que somos producto de un accidente cósmico, vamos a promover el aborto, porque la vida no vale nada. Se dan en dos ámbitos. En el ámbito personal, acompáñenme a 2 de Timoteo 1:7, por favor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo está hablando ahí del poder que Dios nos ha dado en lo personal para poder ejercer esta lucha y ganar. Pero también se da en el ámbito institucional, es decir, en la iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. El éxito que tengamos en nuestra vida personal o en nuestra vida como iglesia va a depender de qué tanto abandonemos los instrumentos meramente humanos y nos aboquemos en la dependencia de los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Toda batalla tiene un campo de batalla. Acompáñenme al versículo 5 de nuestro texto. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando implica echar abajo, demoler, destruir, quitar de ahí. Es la misma palabra que usa Lucas al describir nuestro Señor Jesucristo en realidad, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, cuando el rico insensato va a destruir sus graneros y va a construir graneros más grandes. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Remodelarlos? No, está destruyéndolos. No pensemos que simplemente va a hacerlos más grandes, va a derribarlos por completo. Este destruir es el mismo término que usa Pablo en Antioquía para decir cómo Cristo, como Dios, destruyó a todas las naciones donde introduciría a su pueblo. Y es un derribar con fuerza. ¿Qué vamos a derribar? Los argumentos y razonamientos. Estos argumentos y estos razonamientos que se oponen a la verdad de Dios deben de ser tratados como fuertes castillos o ciudades que deben de ser derribados y conquistados. ¿Qué hizo Pablo? Pablo tuvo todo por basura,
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo todo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Nuestra fe no es ciega. No caigamos en el engaño que algunos quieren decir. Es que tú no piensas. No es cierto. Nuestra fe demanda mucho discernimiento para poder saber qué es verdad y qué es mentira, qué es lo que el mundo ofrece. Es una lucha por la verdad, porque estamos enfrentando al padre de mentira. Satanás fue su gran logro en el Edén, cuando le dijo a Eva que dudara de la palabra de Dios. ¿Qué hizo Eva? La empezó a tergiversar, le empezó a cambiar. Y ese padre de mentira es también padre de muerte, porque esa mentira llevó a la desobediencia y la desobediencia a la muerte. ¿Qué es lo que vamos a derribar? ¿Qué dice el texto? Argumentos y toda altivez. Estas fortalezas, estos argumentos, esta altivez, no son otra cosa más que el orgullo. Es del orgullo del que derivan los argumentos. Hacemos racionalizaciones con las que prejuzgamos lo que dice la palabra. Bueno, es que no quiso decir esto la palabra de Dios. Bueno, es que cuando habla de pastores hombres, pues también se incluye, es que estaba Pablo muy machista. Y empezamos a meter razón, pero una razón que está influenciada de nuestra cultura. Charnock dice, un puritano del siglo XVIII, uno muerto en sus pecados, es decir, una persona que no ha sido regenerada, no es uno al que le falta la razón, sino uno que abusa de ella. ¿Han escuchado algún ateo que dice, es que no puedo creer en la creación? No quiero creer en la creación. Prefiero optar por el evolucionismo. ¿Por qué? Porque su problema no es la razón, es moral. Él prefiere tenerse a sí mismo por Dios. Son esos orgullosos razonamientos los que se oponen a la verdad. Hay una pretendida autosuficiencia o autonomía carnal del hombre. Es decir, no te quiero, Dios, quiero yo ser mi propio Dios. Tú dices esto en la palabra, yo la interpreto como quiera. No me importa lo que diga la palabra, quiero hacer lo que mi pecado me dice. Ese es el orgullo. Estos argumentos son razonamientos, pensamientos, especulaciones, ideas, filosofías, religiones falsas. Son los consejos, las maquinaciones. En inglés incluso lo traducen como imaginaciones o arrogancia. Eso es lo que pasa en nuestro corazón cuando nos levantamos en contra de la palabra de Dios. La altivez no es otra cosa más que ponerse por encima. ¿Y qué pasa con el altivo? El altivo no busca a Dios. Salmo 10:4 lo dice. Nuestra altivez nos va a llevar a buscar lo que queremos oír, no lo que Dios dice. Aquí me interpretan la Biblia como yo quiero, mejor aquí. Aquí no me confrontan al yo, aquí me hablan de prosperidad. Aquí sí hay amor. Y sí, si el ateo o el altivo llega a pretender buscar a Dios, no lo hace más como el fariseo que nos narra nuestro Señor. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Sí, no creo bien en tu palabra, pero no mato a nadie. Esa es la altivez. Confianza en sí mismo y haciéndose a sí mismo Dios. Y no nos engañemos. Quien actúa con altivez, actúa en contra de Dios. Fíjense cómo se pronuncia Dios contra el rey de Asiria, que se levantó con soberbia contra su pueblo.
¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel, por cuanto te has airado contra mí. Por tu arrogancia has subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Segunda de Reyes 19. El altivo no nada más es altivo contra sus pares, es altivo contra Dios y se levanta contra Dios. Acompáñenme al Salmo 18:27, por favor. ¿Se fijó a qué hora empecé? ¿Sí? Okay. Salmo 18:27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Ese es el destino de quien se alza en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué hacen esos argumentos y esa altivez? Se levantan, se ponen por encima, en forma enaltecida, es decir, actúan con menosprecio. ¿Cuántas veces no hemos sido pretendido ser burlados por aquellos que se creen muy inteligentes, menospreciando la palabra de Dios? Eso es lo que pasa. Por eso tenemos que tener cuidado con el falso conocimiento, con los engaños que se venden como ciencia y no lo es. Primera de Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué te van a vender? Ámate. No, hombre, ¿cómo vas a servir? Te mereces tu descanso. No, hombre, trabajas muy duro. ¿Para qué mantener una iglesia? No, hombre, roba, nadie te ve. Eso es lo que pasa. Esos pensamientos hacen correr al hombre hacia el mal, como dice Proverbios. Acompáñenme a 1 Corintios 1:19. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con todos estos falsos conocimientos? Este conocimiento que se vende como sabiduría, la va a destruir. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Capítulo 3, versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Se pretenden hacer muy sabios y terminan muriendo. Vean Europa. Europa cayó en ese egoísmo, en esas ideologías, y está a pocos años de ser plenamente musulmana. Corea está por desaparecer por esas ideas, esos egoísmos. Vean las Olimpiadas. Hasta donde yo me quedé, y siempre le enseño a mis hijos, un hombre no le puede pegar a una mujer. Pero hoy lo exhiben ante millones y hasta les dan medallas. Eso es la ideología. Abandonaron la verdad. Sin Dios, los pensamientos son pensamientos de iniquidad, como dice el profeta Isaías. Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Génesis 6. ¿Y qué sigue después? El diluvio. Si pensamos mal, vamos a correr al mal, como dice Proverbios. Pero fíjense qué dice el texto. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra el conocimiento de Dios. Este conocimiento de Dios, o ese conocimiento, gnosis, habla de saber, de la búsqueda, de la investigación, pero en concreto de la verdad espiritual. No nos equivoquemos, mis hermanos. Dios es el único y sabio Dios. Pablo lo dice 2 veces, Judas lo reafirma. Dios es el único y sabio.
El de Dios es un conocimiento pleno y perfecto. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, dice el salmista. Solo Dios conoce el corazón de las personas, primera de Samuel 6, 16, 7, y los pensamientos de los hombres, Ezequiel 11, 5. Nada ni nadie puede encubrir el conocimiento de Dios. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz, dice Daniel. El conocimiento de Dios trasciende nuestro entendimiento. Es más allá. Nosotros somos limitados. Hay pecado en nuestras vidas y eso nos impide entender la realidad, aún siendo regenerados. Respecto de sí mismo, solo Dios se puede conocer a sí mismo. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Qué hace el hombre necio? No, hombre, yo sé lo que es el amor. Lo siento en mi corazón. Yo sé lo que es justicia. Dicen que róbale la cartera a un comunista y vas a ver que se vuelve capitalista. Pretenden conocer a Dios con medios humanos, con razonamientos, con filosofías, con ciencias. ¿Qué dice Job? He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Un sorbo de ciencia nos puede hacer ateos, pero llegar al fondo nos hace cristianos, creyentes. Acompáñenme a Job, capítulo 11, versículos 7 a 9. Ante toda esta realidad acerca del conocimiento que Dios nos da, acerca de que Dios se conoce a sí mismo y las falsas, pobres pretensiones del hombre de pretender ganarle a la palabra de Dios, cabría preguntarle, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Por eso necesitamos la revelación de Dios, porque si no, estamos perdidos. Solo con la verdad se destruye la fortaleza ideológica anticristiana del enemigo. Es inútil combatir con argumentos filosóficos o racionalismos teológicos. No es la razón el problema del hombre, es la necedad. El evangelio se proclama, no se discute. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Esa es la razón. El hombre está perdido porque rehúsa escuchar a la verdad. No estoy negando la apologética, la defensa de la fe, pero esta guerra empieza en la mente de uno mismo, en el corazón de uno mismo. ¿Y con qué? Con la palabra. Hebreos 4:12, si me acompañan, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Con qué pretendes llenar o satisfacer esa mentira que te dijeron en un podcast? ¿Con más podcasts? Escuchando a alguien que sí es bien famoso, que sí es un gran influencer, o con la verdad de Dios. Cuando eres confrontado, ¿cómo respondes? Cuando tú interpretas de una forma la palabra, ¿rehuyes para quedarte con tu interpretación? No vaya a ser que te convenzan de la verdad. ¿Cómo actúas? Por eso, hemos de guardar nuestros pensamientos perversos.
Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, dice Moisés en Deuteronomio, puesto que abominación son a Jehová los pensamientos del malo, dice Proverbios. Sigamos los consejos bíblicos. Hemos de dejar, cada impío debe de dejar su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, dice Isaías. Jeremías dice, lava tu corazón de maldad. Ese es el camino. Es la verdad, es Dios, las armas espirituales y no carnales. ¿Qué hemos de hacer entonces? Llevar cautivo todo pensamiento. Llevar cautivo está diciendo, lleva prisionero tus pensamientos. Está hablando de los prisioneros de guerra. No basta simplemente destruir los argumentos. No basta simple y sencillamente decir, no, no creo, no creo, no oigo, no oigo. No, hemos de llevar esos pensamientos cautivos a la presencia de Cristo, traerlos a la obediencia. Y eso habla de subyugar, de cautivarlos, de ponerlos por abajo del pie. Spurgeon dice, los reyes de la antigüedad, estoy parafraseando, los reyes de la antigüedad capturaban a las naciones, llevaban cautivos lejos de sus tierras a las personas. Eso mismo debemos de hacer nosotros con nuestros pensamientos. Solo Cristo nos va a librar de lo que dice Isaías en 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No, mira, es que esta persona sí dice algunas cosas ciertas. ¿Y cómo vas a discernir las que no lo son? ¿Dónde vas a pintar la raya? ¿O la pintas tú? ¿De lo que te agrada, de lo que te gusta que te digan? ¿O haces que sea Dios el que te defina qué es lo bueno y qué es lo malo? Dios ordena nuestra mente. Ya ahora, antes nos preguntábamos lo que queríamos, pero si realmente hemos sido regenerados, si realmente estamos en la batalla, empezaremos a preguntarnos, ¿es este pensamiento, este deseo, esta idea, esta teoría, esta decisión agradable a Cristo? ¿O solo me está agradando a mí? Y no hay tregua. Es llevar todo pensamiento a cautividad. Todo debe ser juzgado a la luz de la palabra. El problema no es el razonamiento humano, sino el abuso de él. ¿Cuándo abusamos de la razón? Cuando no sometemos nuestros pensamientos e ideas a la verdad. Y la mente es el campo de batalla. La tentación de Cristo lo demostró. ¿Qué hizo Cristo? Contestó todo embate con la palabra de Dios. Por eso dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hemos de llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Ocupémonos de la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no tuvo consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Todo pensamiento, todo, cualquiera, cada uno, radicalmente todo, cualquiera, ideas, motivos, deseos, decisiones. Cristo conoce todo pensamiento y todo secreto va a ser juzgado por él. Esto incluye percepciones, todo ejercicio de nuestra mente. En el Magnificat de María, nuevamente, él describe a Dios que hizo promesas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ese es el destino de aquellos que no someten todo su pensamiento a Dios. Y si fallamos, pronto va a salir inmoralidad, rebeldía, muerte espiritual. A la obediencia, a escuchar con atención, eso es lo que implica la obediencia, esta palabra de obediencia. Dios ha dado a conocer, se ha dado a conocer para que lo obedezcamos. Romanos 16:26 dice, pero que ha sido manifiesto ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Para eso nos escogió,
dice Pedro. Y esa es la consecuencia de la verdadera libertad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pablo culmina este pequeño pasaje diciendo que hemos de castigar toda desobediencia, castigando la desobediencia. Versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Este castigar habla de hacer justicia, de vengar. Había llamado Pablo, lo habían llamado débil. Y aquí él está diciendo, no se equivoquen, yo estoy dispuesto a castigar, a ejercer su autoridad apostólica, la disciplina eclesiástica. Pablo estaba dando oportunidad a los rebeldes para que se arrepintieran, para que vuestra obediencia sea perfecta, para que la mayoría de la iglesia estuviera firme en las verdades de la fe y pronto pudiera ejercer la disciplina. Llegaría el punto en que la minoría disidente sería claramente discernible de los que se habían arrepentido. Podría ser separada. Y esto es una lección para las iglesias, de que estemos la mayoría de acuerdo en la disciplina, en su aplicación y en su eficacia. Porque si no la aplicamos nosotros, la va a aplicar Cristo directamente. Concluimos este sermón con la aplicación. Si eres cristiano y estás en la batalla, hay promesas preciosas en Apocalipsis. La vida eterna, la autoridad junto con Cristo, vestidos de justicia, columna en el templo de Dios, entronización junto con Cristo, herencia eterna. Anímate, esta batalla pronto acabará. Hay promesas hermosas para los que luchan la buena batalla. Pero no nos equivoquemos, es imperioso que tomemos las armas. Acompáñenme a Romanos 13:12. La batalla está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. No es un juego esta vida. Es Cristo quien da la fe y la victoria a través de la fe. Y esa victoria está garantizada. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Corintios 2:6. Tengamos ánimo, porque Dios te ha dado, si eres cristiano, si realmente te has arrepentido, Dios te ha dado la mente de su Hijo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Edifiquemos nuestras vidas en la roca, no en la arena. Los problemas van a venir, las pruebas van a venir, el sufrimiento va a venir. Mejor que sea que estemos edificados en la roca, porque si no, seremos destruidos. Si te dices cristiano y no estás en la batalla, yo te invito a que examines tu fe. Porque hemos de perseverar en las armas espirituales, tanto individualmente como iglesia. Los argumentos falsos deben de ser derribados. Y así, y solo así, las ovejas verdaderas van a escuchar la voz y cederán al evangelio y al señorío de Cristo. La lucha en Corintios siguió. 35 años después, Clemente de Roma escribiría algunas cartas y las batallas seguían. Seguía la batalla. Escribía cartas a esa iglesia y las luchas eran semejantes, habían errores parecidos. Con el tiempo algunos se arrepintieron y otros no. Pero hoy la pregunta es para ti y para mí. Porque si no eres hijo de Dios, no tienes la mente de Cristo y vas camino a la destrucción. El camino no va a ser hacerte a Dios, a ti mismo Dios. Si lo entiendo, lo creo. No. El camino, nos dice Isaías 55:6.
Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Vamos a orar.